La victoria de Arminio sobre las legiones romanas bajo el mando del general Quintilio Varo en el año 9 por Sir Edward Shepherd Creasy. Fragmento del libro, Las 15 batallas decisivas del mundo, de Maratón a Waterloo. El historiador Florus afirmó, con esta derrota, el imperio no quedó a la orilla del océano. Se pararía en la orilla del río Rin. A un francés verdaderamente ilustre, cuyos reveses como ministro nunca podrán oscurecer sus logros en el mundo de las letras, estamos en deuda por la estimación más profunda y elocuente que poseemos de la importancia del elemento germánico en la civilización europea, y de hasta qué punto la raza humana está en deuda con aquellos valientes guerreros, que durante mucho tiempo fueron los antagonistas invictos, y finalmente se convirtieron en conquistadores de la Roma imperial. Han transcurrido 23 años llenos de acontecimientos desde que el señor Guizot pronunció desde la Cátedra de Historia Moderna en París su curso de conferencias sobre la historia de la civilización en Europa. Durante esos años, el espíritu de investigación seria sobre los gérmenes y los primeros desarrollos de las instituciones existentes se ha vuelto cada vez más activo y universal, y la merecida celebridad de la obra del señor Guizot ha aumentado proporcionalmente. Su admirable análisis de las complejas organizaciones políticas y sociales que componen el mundo civilizado moderno debe haber llevado a miles de personas a rastrear con mayor interés las grandes crisis del pasado, que determinaron las características del presente. La narración de una de estas grandes crisis, la de la época del año 9 después de Cristo, cuando Germania tomó las armas por su independencia contra la invasión romana, tiene para nosotros este atractivo especial, forma parte de nuestra propia historia nacional. Si Arminio hubiera sido indolente o fracasado, nuestros antepasados germánicos habrían sido esclavizados o exterminados en sus lugares originales a lo largo del Eider y el Elba. Esta isla nunca habría llevado el nombre de Inglaterra, y nosotros, esta gran nación inglesa, cuya raza y lengua ahora dominan la tierra, de un extremo al otro, habríamos sido completamente excluidos de la existencia. De hecho, Arnold puede ir demasiado lejos al sostener que no tenemos ningún vínculo racial con los romanos y británicos que habitaron este país antes de la llegada de los sajones, que, a nivel nacional, la historia de la invasión de César no tiene más que ver con nosotros que la historia natural de los animales que entonces habitaban nuestros bosques. Parece haber abundante evidencia que demuestra que los celtas romanizados, que nuestros antepasados teutónicos encontraron aquí, influyeron materialmente en el carácter de nuestra nación. Pero la corriente principal de nuestro pueblo era y es germánica. Solo nuestro idioma lo demuestra de manera decisiva. Arminio es mucho más verdaderamente uno de nuestros héroes nacionales que Caractaco, y fue nuestra propia patria primitiva la que rescataron los valientes germanos, cuando masacraron a las legiones romanas hace 18 siglos en las cañadas pantanosas entre Lippe y Ems. Oscuras y desalentadoras, incluso para los espíritus heroicos, debieron parecer las perspectivas de Germania cuando Arminio planeó el levantamiento general de sus compatriotas contra Roma. La mitad del territorio estaba ocupada por guarniciones romanas y, lo que era peor, muchos de los germanos parecían pacientemente conformes con su estado de servidumbre. La parte más valiente, en cuyo patriotismo se podía confiar, estaba mal armada y era indisciplinada, mientras que las tropas enemigas estaban formadas por veteranos en el más alto estado de equipamiento y entrenamiento, familiarizados con la victoria y comandados por oficiales de probada habilidad y valor. Los recursos de Roma parecían ilimitados. Se creía que su tenacidad de propósito era invencible. No había esperanzas de simpatía o ayuda extranjera, porque los poderes autónomos que habían llenado el viejo mundo se habían doblegado uno tras otro ante el creciente poder de Roma y habían desaparecido. La tierra parecía haber quedado vacía de naciones independientes. El caudillo alemán conocía bien el gigantesco poder del opresor. Arminio no era un salvaje rudo que luchara por mero instinto animal o por ignorancia del poder de su adversario. Estaba familiarizado con la lengua y la civilización romanas, había servido en los ejércitos romanos, había sido admitido a la ciudadanía romana, y elevado a la dignidad del orden ecuestre. Era parte de la sutil política de Roma conferir rangos y privilegios a los jóvenes de las familias principales de las naciones que deseaba esclavizar. Entre otros jóvenes caudillos germanos, Arminio y su hermano, que eran los jefes de la casa más noble de la tribu de los queruscos, habían sido seleccionados como objetos aptos para el ejercicio de este insidioso sistema. Los refinamientos y dignidades romanos lograron desnacionalizar al hermano, que asumió el nombre romano de Flavio, y se adhirió a Roma durante todas sus guerras contra su país. Arminio permaneció sin ser comprado por honores o riquezas, sin ser corrompido por el refinamiento o el lujo. Aspiraba y obtuvo de la enemistad romana un título más alto que el que jamás le hubiera podido otorgar el favor romano.
Es en las páginas del más grande historiador de Roma donde su nombre ha llegado hasta nosotros con la orgullosa adición de sin duda el libertador de Germania. A menudo el joven caudillo, mientras meditaba la hazaña que así lo inmortalizó, debía haber dado vueltas ansiosamente en su mente el destino de los muchos grandes hombres que habían sido aplastados en el intento que estaba a punto de renovar, el intento de detener el carruaje de la Roma triunfante. ¿Podía esperar tener éxito donde habían perecido Aníbal y Mitrídates? ¿Cuál había sido el destino de Viriato? ¿Y qué advertencia contra el vano valor estaba escrita en el lugar desolado donde una vez Numancia había crecido? Tampoco faltó precaución en escenas más cercanas a casa y en tiempos más recientes. Los galos habían luchado infructuosamente durante 8 años contra César y el valiente Vercingetorix, que en el último año de la guerra había incitado a todos sus compatriotas a la insurrección, había aislado a los destacamentos romanos y había llevado al propio César al peligro extremo en Alesia. Él también había sucumbido finalmente, había sido llevado cautivo en el triunfo de César y luego asesinado a sangre fría en un calabozo romano. Era cierto que Roma ya no era la gran república militar que durante tantas épocas había destrozado los reinos del mundo. Su sistema de gobierno fue cambiado y, después de un siglo de revolución y guerra civil, se había colocado bajo el despotismo de un solo gobernante. Pero la disciplina de sus tropas aún no se había visto afectada, y su espíritu guerrero parecía no haber disminuido. Las primeras guerras del imperio estuvieron marcadas por conquistas tan valiosas como las obtenidas por la república en el período correspondiente. Es una gran falacia, aunque aparentemente sancionada por grandes autoridades, suponer que la política exterior seguida por Augusto fue pacífica. Ciertamente recomendó tal política a sus sucesores, ya sea por timidez o por celos de que su fama eclipsara la suya, pero él mismo, hasta que Arminio quebró su espíritu, había seguido un rumbo muy diferente. Además de sus guerras hispanas, sus generales, en una serie de campañas principalmente agresivas, habían extendido la frontera romana desde los Alpes hasta el Danubio y había reducido a la sujeción a los países grandes e importantes que ahora forman los territorios de toda Austria al sur de ese río, y de Suiza oriental, el Bajo Württemberg, Baviera, Valteline y el Tirol. Mientras el progreso de las armas romanas presionaba a los germanos desde el sur, las legiones imperiales habían hecho avances aún más formidables en el oeste. Los ejércitos romanos, procedentes de la provincia de la Galia, establecieron una cadena de fortalezas a lo largo de la orilla derecha e izquierda del Rin y, en una serie de campañas victoriosas, hicieron avanzar sus águilas hasta el Elba, que ahora parecía añadido a la lista de ríos vasallos, al Nilo, el Rin, el Ródano, el Danubio, el Tajo, el Sena y muchos más, que reconocían la supremacía del Tíber. También las flotas romanas, que navegaban desde los puertos de la Galia a lo largo de las costas germanas y remontaban los estuarios, cooperaron con las fuerzas terrestres del imperio, y pareció mostrar, incluso más decisivamente que sus ejércitos, su abrumadora superioridad sobre las rudas tribus germánicas. En todo el territorio así invadido, los romanos, con su habitual habilidad militar, habían establecido cadenas de puestos fortificados y se mantuvo a pie un poderoso ejército de ocupación, listo para moverse instantáneamente a cualquier lugar donde pudiera intentarse un estallido popular. Sin embargo, a medida que el tejido del poder romano aparecía en las fronteras y en las provincias, vasto y admirablemente organizado, había podredumbre en el centro. En las incesantes hostilidades de Roma con enemigos extranjeros y, más aún, en su larga serie de desoladoras guerras civiles, las clases medias libres de Italia habían desaparecido casi por completo. Por encima de la posición que habían ocupado, se había alzado una oligarquía de la riqueza, debajo de esa posición fermentaba una masa degradada de pobreza y miseria. Los esclavos, los restos ocasionales de cada país conquistado, bancos de africanos, sardos, asiáticos, ilirios y otros, constituían el grueso de la población de la península italiana. El más repugnante despilfarro de modales era general en todos los rangos. En el cansancio universal de la revolución y la guerra civil y en la conciencia de estar demasiado degradada para el autogobierno, la nación se había sometido a la autoridad absoluta de Augusto. La adulación era ahora la función principal del Senado, y los dones del genio y los logros del arte se dedicaban a la elaboración de panegíricos elocuentemente falsos sobre el príncipe y sus cortesanos favoritos. Con amarga indignación debió el caudillo alemán contemplar todo esto y contrastarlo con el valor aproximado de sus propios compatriotas, su valentía, su fidelidad a su palabra, su varonil independencia de espíritu, su amor por sus instituciones nacionales libres de toda contaminación y mezquindad. Sobre todo, debió pensar en las virtudes domésticas que santificaban un hogar alemán, del respeto que allí se mostraba al personaje femenino y del puro afecto con el que se retribuía ese respeto.
Su alma debe haber ardido dentro de él ante la contemplación de una raza así cediendo ante estos italianos degradados. Aún así, persuadir a los germanos para que se unieran, a pesar de sus frecuentes enemistades entre ellos, en un repentino estallido contra Roma, mantener el plan oculto a los romanos hasta que llegara la hora de actuar, y luego, sin poseer una sola ciudad amurallada, sin provisiones militares, sin entrenamiento, enseñar a sus compatriotas insurgentes a derrotar a ejércitos veteranos y asaltar fortificaciones, parecía una empresa tan peligrosa, que probablemente Arminio se habría retirado de ella, si no hubiera sido por un sentimiento más fuerte incluso que el patriotismo que lo impulsó. Entre los germanos de alto rango que se habían sometido con mayor facilidad a los invasores y se habían convertido en celosos partidarios de la autoridad romana, se encontraba un caudillo llamado Segestes. Su hija, Tusnelda, fue una destacada entre las doncellas nobles de Germania. Arminio había buscado su mano en matrimonio, pero Segestes, que probablemente percibió el abandono del joven jefe hacia Roma, prohibió su demanda y se esforzó por impedir toda comunicación entre él y su hija Sinelda. Sin embargo, simpatizaba mucho más con el espíritu heroico de su amante que con la política de condena de su padre. Una fuga desconcertó las precauciones de Segestes, quien, decepcionado en su esperanza de impedir el matrimonio, acusó a Arminio, ante el gobernador romano, de haber raptado a su hija y de planear una traición contra Roma. Así atacado, y temiendo ver a su esposa arrebatada por los funcionarios del opresor extranjero, Arminio no se demoró más, sino que dedicó todas sus energías a organizar y ejecutar una insurrección general de la gran masa de sus compatriotas, que hasta entonces se habían sometido ante el dominio romano. Recientemente se había producido un cambio de gobernadores que, si bien favoreció materialmente el éxito final de los insurgentes, sirvió, por el agravamiento inmediato de las opresiones romanas que produjo, para que la población nativa estuviera más ansiosa por tomar las armas. Tiberio, que luego fue emperador, había sido retirado recientemente del mando en Germania y enviado a Panonia para sofocar una peligrosa revuelta que había estallado contra los romanos en esa provincia. Los patriotas germanos quedaron así liberados de la severa supervisión de uno de los más auspiciosos de la humanidad y también de tener que luchar contra los altos talentos militares de un comandante veterano, que entendía perfectamente su carácter nacional y la naturaleza del país, que él mismo había dominado principalmente. Ante la ausencia de Tiberio, Augusto envió a Germania a Quintilio Varo, que acababa de regresar del proconsulado de Siria. Varo fue un verdadero representante de las clases superiores de los romanos. Había desaparecido entre ellos un gusto general por la literatura, una aguda susceptibilidad a todas las gratificaciones intelectuales, un minucioso conocimiento de los principios y la práctica de su propia jurisprudencia nacional, una cuidadosa formación en las escuelas de retóricos y una afición por participar o presenciar las luchas intelectuales de la oratoria. El antiguo espíritu romano había sido reemplazado por la cruel indiferencia hacia los sentimientos y sufrimientos humanos, y a actuar sin el menor freno a la avaricia y la ambición sin principios y al despilfarro habitual y grosero. Acostumbrado a gobernar a los depravados y degradados nativos de Siria, un país donde el coraje en el hombre y la virtud en la mujer habían sido desconocidos durante siglos, Varo pensó que podría gratificar sus pasiones licenciosas y rapaces con igual impunidad entre los altruistas hijos y hijas de espíritu puro de Germania. Cuando el general de un ejército da ejemplo de atrocidades de este tipo, pronto es fielmente imitado por sus oficiales y superado por sus soldados aún más brutales. Los romanos ahora se entregaban habitualmente a esas violaciones de la santidad del santuario doméstico, y a esos insultos al honor y la modestia, mediante los cuales espíritus mucho menos valientes que los de nuestros antepasados teutónicos a menudo se habían enloquecido hasta la insurrección. No puedo dejar de citar los hermosos versos de Macaulay, donde describe cómo atrocidades similares en los primeros tiempos de Roma incitaron a los plebeyos a levantarse contra los patricios. Amontona aún más los grilletes, cierra aún más la reja. Pacientes como ovejas nos entregamos a tu cruel odio. Pero por las sombras debajo de nosotros, y por los dioses arriba. No añadas a tu odio cruel tu amor aún más cruel. Entonces deja al pobre plebeyo su único vínculo con la vida. El dulce, dulce amor de hija, de hermana y de esposa. La dulce palabra, el bálsamo para todo lo que soporta su alma afligida. El beso en el que casi olvida incluso un yugo como el tuyo. Todavía deja que la belleza de la doncella hinche el pecho del padre con orgullo. Aún así, deja que los brazos del novio envuelvan a una novia incontaminada. Ahórranos el mal inexpiable, la vergüenza indescriptible. Eso convierte el corazón del cobarde en acero, la sangre del perezoso en fuego.
No sea que cuando nuestra última esperanza haya huido, probéis nuestra desesperación. Y descubrirás mediante pruebas, en alguna hora loca, hasta qué punto los desdichados se atreven. Arminio encontró entre los otros jefes germanos a muchos que simpatizaban con él en su indignación por la degradación de su país y a muchos a quienes los agravios privados habían afectado aún más profundamente. Hubo poca dificultad para reunir líderes audaces para atacar a los opresores y poco temor a que la población no se levantara rápidamente ante el llamado de esos líderes. Pero declarar la guerra abierta a Roma y enfrentarse al ejército de Varo en una batalla campal habría sido simplemente precipitarse hacia una destrucción segura. Varo tenía 3 legiones a sus órdenes, una fuerza que, teniendo en cuenta los destacamentos, no puede estimarse en menos de 14.000 infantes romanos. Tenía también 800 o 900 jinetes romanos y al menos un número igual de caballos y de infantería enviados desde los estados aliados o reclutados entre aquellos provincianos que no habían recibido la franquicia romana. No fue simplemente el número, sino la calidad de esta fuerza lo que la hizo formidable y por despreciable que pudiera ser Varo como general, Arminio sabía muy bien cuán admirablemente estaban organizados y dirigidos los ejércitos romanos, y cuán perfectamente entendían los legionarios cada maniobra y cada deber que las diversas emergencias de un campo asolado pudieran requerir. Por tanto, la estratagema era indispensable, y era necesario cegar a Varo ante sus planes hasta que llegara una oportunidad favorable para asestar un golpe decisivo. Con este fin, los confederados germanos frecuentaban el cuartel general de Varo, que parece haber estado cerca del centro del moderno país de Westfalia, donde el general romano se comportaba con toda la arrogante seguridad del gobernador de una provincia perfectamente sumisa. Allí Varo gratificó de inmediato su vanidad, su gusto retórico y su avaricia, celebrando tribunales a los que convocaba a los germanos para resolver todas sus disputas, mientras un colegio de abogados romanos asistía para argumentar los casos ante el tribunal del procónsul, quienes no desaprovecharon la oportunidad de cobrar tasas judiciales y aceptar sobornos. Varo confiaba implícitamente en el respeto que los germanos pretendían tener por sus habilidades como juez, y en el interés que fingían por escuchar la elocuencia legal de sus conquistadores. Mientras tanto, una sucesión de fuertes lluvias hizo que el país fuera más difícil para las operaciones de las tropas regulares, y Arminio, al ver la arrogancia de Varo, ordenó en secreto a las tribus cercanas al Weser y a Lems que tomaran las armas en abierta rebelión contra los romanos. A Varo se le presentó esto como una ocasión que requería su pronta asistencia al lugar, pero se le mantuvo en estudiada ignorancia de que era parte de un levantamiento nacional concertado, y todavía consideraba a Arminio su vasallo sumiso, en cuya ayuda podía confiar para facilitar la marcha de sus tropas contra los rebeldes y extinguir los disturbios locales. Por tanto, puso en movimiento su ejército y marchó hacia el este en línea paralela al curso del Lippe. A lo largo de cierta distancia su ruta discurría por una llanura llana, pero al llegar al tramo comprendido entre la curva de la parte superior de ese arroyo y las fuentes de Lems, el país asume un carácter muy diferente y aquí, en el territorio del moderno pequeño Principado de Lippe, fue donde Arminio había fijado el escenario de su empresa. Una región boscosa y montañosa se interpone entre las cabeceras de los dos ríos y forma la cuenca de sus arroyos. Esta región aún conserva el nombre del Salto de Teutoburger que llevaba en tiempos de Arminio. Probablemente también la naturaleza del terreno se ha mantenido inalterada. La parte oriental, alrededor de Detmold, la actual capital del Principado de Lippe, es descrita por un estudioso alemán moderno, el Dr. Plate, como una meseta atravesada por numerosos valles profundos y estrechos, que en algunos lugares forman pequeñas llanuras, rodeadas de escarpadas montañas y rocas, y solo accesibles por estrechos desfiladeros. Todos los valles están atravesados por rápidos arroyos, poco profundos en la estación seca, pero sujetos a repentinas crecidas en otoño e invierno. Las laderas de las colinas están compuestas principalmente de robles, hay poco sotobosque, y tanto los hombres como los caballos se moverían con facilidad en los bosques si el suelo no estuviera roto por barrancos o hecho impracticable por los árboles caídos. Este es el distrito hacia el que se supone que marchó Varo, y el Dr. Plate añade que los nombres de varias localidades en ese lugar y sus alrededores parecen indicar que una vez se libró allí una gran batalla. Encontramos los nombres das Winnefeld, el campo de la victoria, Deiknochenban, el camino de los huesos, Deiknochenleke, el arroyo de los huesos, Der Mordkessel, la marmita de la matanza y otros. Contrariamente a los estrictos principios habituales de la disciplina romana, Varo había permitido que su ejército fuera acompañado e impedido por una inmensa caravana de carros de equipaje, y por una chusma de seguidores del campamento, como si sus tropas simplemente hubieran estado cambiando de cuartel en un país amigo.
Cuando la larga formación abandonó el terreno firme y llano y comenzó a serpentear entre los bosques, los pantanos y los barrancos, las dificultades de la marcha, incluso sin la intervención de un enemigo armado, se hicieron terriblemente evidentes. En muchos lugares el suelo, empapado por la lluvia, era impracticable para la caballería e incluso para la infantería, hasta que se talaron árboles y se formó una tosca calzada a través del pantano. Los deberes del ingeniero eran familiares para todos los que servían en los ejércitos romanos. Pero la multitud y la confusión de las columnas avergonzaron a los grupos de trabajo de la soldadesca y en medio de su trabajo y desorden, de repente corrió la voz entre sus filas de que la retaguardia había sido atacada por los bárbaros. Varo decidió seguir adelante, pero una intensa descarga de proyectiles desde los bosques de ambos flancos le enseñó cuán grave era el peligro, y vio a los mejores hombres caer a su alrededor sin oportunidad de tomar represalias, porque sus auxiliares de armas ligeras, que eran principalmente de raza germánica, ahora desertaron rápidamente y fue imposible desplegar a los legionarios en un terreno tan accidentado para cargar contra el enemigo. Eligiendo uno de los lugares más abiertos y firmes hacia los que podían abrirse camino, los romanos se detuvieron para pasar la noche y, fieles a su disciplina y táctica nacionales, formaron su campamento en medio de los ataques hostigadores de los enemigos que se apretujaban rápidamente, con el trabajo elaborado y la habilidad sistemática, cuyas huellas están impresas permanentemente en el suelo de tantos países europeos, atestiguando la presencia en la antigüedad de las águilas imperiales. Al día siguiente los romanos reanudaron su marcha. Los oficiales veteranos que sirvieron a las órdenes de Varo probablemente dirigían ahora las operaciones y esperaban encontrar a los germanos preparados para enfrentarlos, en cuyo caso confiaban en su propia disciplina y tácticas superiores para lograr una victoria que asegurara la supremacía de Roma. Pero Arminio era un comandante demasiado sabio para liderar a sus seguidores, con sus difíciles de manejar y sus ineficientes armaduras defensivas, contra los legionarios romanos, completamente armados con casco, coraza, grebas y escudo, quienes eran hábiles para comenzar el conflicto con una andanada asesina de jabalinas pesadas, lanzadas sobre el enemigo cuando estaba a unos pocos metros de distancia, y luego, con sus espadas cortas y cortantes, abrirse camino a través de toda oposición, preservando la máxima firmeza y serenidad y obedeciendo cada palabra de mando. En medio de la lucha y la matanza con la misma precisión y alerta como si estuvieran en un desfile. Arminio permitió que los romanos salieran de su campamento, formaran primero en línea para la acción y luego en columna para marchar, sin mostrar oposición. A Varo se le permitió avanzar durante cierta distancia, solo acosado por ligeras escaramuzas, pero luchando con dificultad por el terreno accidentado. El trabajo y la angustia de sus hombres se vieron agravados por fuertes torrentes de lluvia, que estallaron sobre las devotas legiones como si los enojados dioses de Germania estuvieran derramando los frascos de su ira sobre los invasores. Al poco tiempo, su furgoneta se acercó a una colina alta y boscosa, que es una de las ramas del gran bosque herciniano y está situada entre los modernos pueblos de Driburg y Bielefeld. Arminio había hecho que se formaran aquí barricadas de árboles talados, para aumentar las dificultades naturales del paso. La fatiga y el desánimo comenzaron ahora a traicionarse en las filas romanas. Su línea se volvió menos estable, los vagones de equipaje fueron abandonados ante la imposibilidad de obligarlos a avanzar y como esto sucedió, muchos soldados abandonaron sus filas y se apiñaron alrededor de los carros para apoderarse de las porciones más valiosas de sus propiedades. Cada uno estaba ocupado en sus propios asuntos y deliberadamente tardaba en escuchar la orden de sus oficiales. Arminio dio ahora la señal para un ataque general. Los feroces gritos de los germanos resonaron en la penumbra de los bosques y en multitudes atacaron los flancos de los invasores, arrojando nubes de dardos sobre los legionarios sobrecargados, mientras luchaban por las cañadas o se tambaleaban en los pantanos y observaban aprovecharon toda oportunidad para cargar a través de los intervalos de la columna desunida, y así cortar la comunicación entre sus diversas brigadas. Arminio, rodeado por un selecto grupo de servidores personales, animaba a sus compatriotas con su voz y su ejemplo. Él y sus hombres apuntaron sus armas especialmente a los caballos de la caballería romana. Los animales heridos, resbalando en el lodo y en su propia sangre, arrojaron a sus jinetes y se lanzaron entre las filas de las legiones, desordenándose a su alrededor. Varo ordenó ahora que las tropas contraatacaran, con la esperanza de llegar a la guarnición romana más cercana en Lippe. Las circunstancias de la primera parte de la batalla que Arminio libró con el cónsul Aulo Cecina Severo 6 años después, evidentemente se parecían a las de su batalla con Varo y el resultado estuvo muy cerca de ser el mismo. Por lo tanto, he adoptado parte de la descripción que hace Tácito del último compromiso mencionado.
Arminio, sin embargo, aunque podía correr libremente, no salió corriendo de inmediato, sino que se quedó atrapado en el barro y en las zanjas y los soldados que lo rodeaban se perturbaron ante un orden incierto de señales. De modo que en tal momento cada uno, preparado para sí mismo y con oídos duros contra los imperios, ordena a los germanos que avancen, gritando, en Varus, una vez más las legiones derrotadas por el mismo destino. Al mismo tiempo, Arminio divide la columna con los elegidos y hiere sobre todo a los caballos. Estos, cayendo con su sangre y el pantano resbaladizo, fueron sacudidos por sus líderes, y cuando los encontraron, fueron arrojados y quedaron ahuyentados. Pero ahora la retirada era tan impracticable como el avance y la retirada de los romanos solo aumentó el valor de sus asaltantes y provocó cargas más feroces y frecuentes en los flancos del descorazonado ejército. El oficial romano que mandaba la caballería, Numonio Bala, partió con sus escuadrones, con la vana esperanza de escapar abandonando así a sus camaradas. Incapaces de mantenerse unidos o abrirse paso a través de bosques y pantanos, los jinetes fueron dominados en detalle y masacrados hasta el último hombre. La infantería romana todavía se mantuvo unida y resistió, pero más por instinto de disciplina y valentía que por cualquier esperanza de éxito o escape. Varo, tras ser gravemente herido en una carga de los germanos contra su parte de la columna, se suicidó para evitar caer en manos de aquellos a quienes había exasperado por sus opresiones. Uno de los tenientes generales del ejército cayó combatiendo, el otro se rindió al enemigo. Pero la misericordia hacia un enemigo caído nunca había sido una virtud romana, y aquellos entre sus legiones que ahora depusieron las armas con la esperanza de recibir cuartel, bebieron profundamente de la copa del sufrimiento que Roma había llevado a los labios de muchos valientes pero desafortunados enemigos. Los enfurecidos germanos masacraron a sus opresores con deliberada ferocidad y los prisioneros que no fueron despedazados en el acto, solo fueron preservados para perecer mediante una muerte más cruel a sangre fría. El grueso del ejército romano luchó constante y obstinadamente, repeliendo con frecuencia las masas de los asaltantes, pero perdiendo gradualmente lo compacto de su formación y debilitándose cada vez más bajo la incesante lluvia de dardos y los reiterados asaltos de los vigorosos y libres germanos. Finalmente, en una serie de ataques desesperados, la columna fue atravesada por completo, 2 de las águilas imperiales fueron capturadas y la hueste romana, que la mañana anterior había marchado con tanto orgullo y poder, ahora estaba dividida en confusos fragmentos, unos cayeron luchando bajo las abrumadoras cantidades del enemigo, otros perecieron en los pantanos y bosques en inútiles esfuerzos por huir. Pocos, muy pocos, volvieron a ver la orilla izquierda del Rin. Un grupo de valientes veteranos, dispuestos en círculo sobre un pequeño montículo, rechazó todas las cargas de los germanos y prolongó su honorable resistencia hasta el final de aquel terrible día. Las huellas de un débil intento de formar una zanja y un montículo atestiguaron años después el lugar donde el último de los romanos pasó su noche de sufrimiento y desesperación. Pero al día siguiente también este resto, agotado por el hambre, las heridas y el trabajo, fue atacado por los victoriosos germanos y masacrado en el lugar o ofrecido en terribles ritos ante los altares de las deidades de la antigua mitología del norte. Un desfiladero en la cresta de la montaña, por el que discurre la moderna carretera entre Paderborn y Pyrmont, conduce desde el lugar donde se desató el fragor de la batalla hasta Extersteine, un grupo de rocas de arenisca audaces y grotescas, cerca del cual hay una pequeña lámina de agua, eclipsada por una arboleda de árboles añosos. Según la tradición local, este era uno de los bosques sagrados de los antiguos germanos y fue aquí donde los cautivos romanos fueron asesinados en sacrificio por los guerreros victoriosos de Arminio. Nunca la victoria fue más decisiva, nunca la liberación de un pueblo oprimido fue más instantánea y completa. En toda Germania las guarniciones romanas fueron atacadas y aisladas, y, pocas semanas después de la caída de Varo, el suelo alemán quedó libre del pie de un invasor. En Roma, las noticias de la batalla fueron recibidas con una agonía de terror, cuyas descripciones consideraríamos exageradas si no procedieran de los propios historiadores romanos. Estos pasajes de los escritores romanos no solo dicen enfáticamente cuán grande era el temor que sentían los romanos ante las proezas de los germanos, si sus diversas tribus pudieran reunirse para un propósito común, sino que también revelan cómo estaba debilitada y degradada la población de Italia se había convertido. Está claro que los romanos siguieron la política de fomentar las disensiones y las guerras de los germanos entre ellos. Véase la sección 33 de la Germania de Tácito, donde menciona la destrucción de los Bructeri por las tribus vecinas. Danos algún favor de los dioses porque ni siquiera envidiamos el espectáculo de la batalla, más de 60.000 cayeron no por las armas y las armas de los romanos, sino, lo que es más magnífico, por la diversión y los ojos. Dion Casio dice:
Entonces Augusto, cuando escuchó la calamidad de Varo, rasgó sus vestiduras y se sintió muy afligido por las tropas que había perdido, y por el terror con respecto a los germanos y los galos. Y su principal alarma fue que esperaba que lo empujaran contra Italia y Roma. Y no quedaba ningún joven romano apto para el servicio militar del que valiera la pena hablar, y las poblaciones aliadas que eran útiles se habían consumido. Sin embargo, se preparó para la emergencia tan bien como sus medios se lo permitieron, y cuando ninguno de los ciudadanos en edad militar quiso alistarse, los hizo echar suertes y castigó con la confiscación de bienes y la privación del derecho de voto a cada quinto hombre entre los menores de 35 años y a cada décimo de los mayores de esa edad. Cuando descubrió que ni siquiera así podía hacer que muchos se presentaran, mató a algunos de ellos. Entonces reclutó a los veteranos licenciados y a los esclavos emancipados, y reuniendo la mayor fuerza que pudo, la envió bajo el mando de Tiberio a toda velocidad hacia Germania. Dion menciona, también, una serie de terribles portentos que se creía que habían ocurrido en ese momento, y cuya narración no es irrelevante, ya que muestra el estado de ánimo del público cuando se creía y se interpretaba así tales cosas. Se decía que las cumbres de los Alpes habían caído, y que de ellas habían surgido 3 columnas de fuego. En el campo de Marte, el templo del dios de la guerra, del que había surgido el fundador de Roma, fue alcanzado por un rayo. Los cielos nocturnos brillaron varias veces, como si estuvieran en llamas. Muchos cometas brillaron juntos, y meteoritos de fuego con forma de lanza se habían disparado desde el sector norte del cielo hacia los campamentos romanos. Se decía también que una estatua de la Victoria, que había estado en un lugar de la frontera, señalando el camino hacia Germania, se había vuelto por sí sola y ahora señalaba a Italia. La multitud creía que estos y otros prodigios acompañaban la matanza de las legiones de Varo, y que manifestaban la ira de los dioses contra Roma. El propio Augusto no estaba libre de superstición, pero en esta ocasión no fueron necesarios terrores sobrenaturales para aumentar la alarma y el dolor que sentía, y lo que le hizo, incluso durante meses después de llegar la noticia de la batalla, a menudo golpearse la cabeza contra la pared y exclamar: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». Esto lo aprendemos de su biógrafo, Suetonio, y, de hecho, todo escritor antiguo que alude al derrocamiento de Varo atestigua la importancia del golpe contra el poder romano y la amargura con que se sintió. Florus expresa su efecto de manera más concisa: con esta derrota, el imperio no quedó a la orilla del océano. Se pararía en la orilla del río Rin. Los germanos no persiguieron su victoria más allá de su propio territorio. Pero esa victoria aseguró de inmediato, y para siempre, la independencia de la raza teutónica. De hecho, Roma envió sus legiones nuevamente a Germania, para hacer alarde de una superioridad temporal, pero Augusto y sus sucesores abandonaron todas las esperanzas de una conquista permanente. El golpe que Arminio había asestado nunca fue olvidado, el miedo romano se disfrazó bajo el engañoso título de moderación y el Rin se convirtió en la frontera reconocida de las dos naciones hasta el siglo V de nuestra era, cuando los germanos se convirtieron en asaltantes y tallaron con sus espadas conquistadoras las provincias de la Roma imperial en los reinos de la Europa moderna. He dicho anteriormente que el gran Cheruscan es más verdaderamente uno de nuestros héroes nacionales que Caractacus. Puede añadirse que un inglés tiene derecho a reclamar un grado de relación más estrecho con Arminio que el que puede reclamar cualquier alemán de la Germania moderna. La prueba de esto depende de la prueba de 4 hechos: primero, que los queruscos eran antiguos sajones o sajones del interior de Germania; en segundo lugar, que los anglosajones, o sajones de la costa de Germania, eran más parecidos que otras tribus germanas a los sajones queruscos; tercero, que los antiguos sajones casi fueron exterminados por Carlomagno; en cuarto lugar, que los anglosajones son nuestros antepasados inmediatos. El último de ellos puede asumirse como un axioma de la historia inglesa. Las pruebas de los otros 3 son en parte filológicas y en parte históricas. No tengo espacio para analizarlos aquí, pero se encontrarán en los primeros capítulos de la gran obra del Dr. Robert Gordon Latham sobre el idioma inglés y en las notas de su edición de la Germania de Tácito. Sin embargo, cabe señalar aquí que los actuales sajones de Germania pertenecen a la división altogermánica de la raza germana, mientras que tanto los anglosajones como los antiguos sajones eran de la baja germánica. Siendo así los herederos más cercanos de la gloria de Arminio, podemos dedicar más atención a su carrera de la que, en una obra como la presente, podría permitirse a cualquier líder individual, y es interesante rastrear hasta qué punto sobrevivió su fama durante la Edad Media, tanto entre los germanos del continente como entre nosotros.
Parece probable que los celos con los que Marabodús, el rey de los suevos y marcomanos, miraba a Arminio y que finalmente estallaron en hostilidades abiertas entre esas tribus germánicas y los queruscos, impidieron a Arminio liderar a los germanos confederados para atacar Italia después de su primera victoria. Tal vez haya tenido la rara moderación de contentarse con la liberación de su país, sin intentar tomar represalias contra sus antiguos opresores. Cuando Tiberio marchó hacia Germania en el año 10, Arminio fue demasiado cauteloso para atacarlo en terreno favorable a las legiones, y Tiberio era demasiado hábil para enredar a sus tropas en partes difíciles del país. Su marcha y contramarcha fueron tan infructuosas como carentes de resistencia. Unos años más tarde, cuando una peligrosa revuelta de las legiones romanas cerca de la frontera hizo que sus generales les encontraran empleo activo conduciéndolos al interior de Germania, encontramos a Arminio nuevamente enérgico en la defensa de su país. La vieja disputa entre él y su suegro, Segestes, había estallado de nuevo. Segestes pidió entonces ayuda al general romano Germánico, a quien se entregó, y por su invención también su hija Sinelda, esposa de Arminio, cayó en manos de los romanos, estando muy avanzada en embarazo. Mostró, como relata Tácito, más el espíritu de su marido que el de su padre, un espíritu que no podía ser dominado por lágrimas o súplicas. Fue enviada a Rávena, y allí dio a luz a un hijo, cuya vida encontramos, por una alusión de Tácito, que fue agitada e infeliz, pero la parte de la obra del gran historiador que narraba su destino ha perecido, y solo sabemos por otra parte que el hijo de Arminio, a la edad de 4 años, fue llevado cautivo en un desfile triunfal por las calles de Roma. El elevado espíritu de Arminio se vio casi enloquecido por estos hechos. El destino de su esposa, así arrancada de él, y de su bebé condenado a la servidumbre incluso antes de nacer, inflamaron las elocuentes invectivas con las que incitaba a sus compatriotas contra los traidores del hogar y contra sus invasores, que de esta manera hacían la guerra a las mujeres y niños. El general romano Germánico había marchado con su ejército hasta el lugar donde había perecido Varo, y allí había rendido honores fúnebres a las espantosas reliquias de las legiones de su predecesor que encontró amontonadas a su alrededor. Arminio lo atrajo para que avanzara un poco más dentro del país, y luego lo atacó y libró una batalla que, según los relatos romanos, fue empatada. El efecto de esto fue que el general romano Germánico decidió retirarse al Rin. Él mismo, con parte de sus tropas, se embarcó en algunos navíos en el Ems y volvió por aquel río, y luego por mar, pero parte de sus fuerzas fueron confiadas a un general romano, llamado Aulo Cecina Severo, para que las condujera de regreso por tierra al Rin. Arminio siguió a esta división en su marcha y libró varias batallas con ella, en las que infligió grandes pérdidas a los romanos, capturó la mayor parte de su equipaje y los habría destruido por completo si su hábil sistema de operaciones no se hubiera visto finalmente frustrado por las prisas de Ingiomerus, un jefe alemán confederado que insistió en atacar a los romanos en su campamento, en lugar de esperar hasta que se vieran enredados en las dificultades del país, y atacar a sus columnas en la marcha. Al año siguiente los romanos estuvieron inactivos, pero al año siguiente, Germánico encabezó una nueva invasión. Subió a su ejército a bordo de un barco y navegó hasta la desembocadura del Ems, donde desembarcó y marchó hacia el Weser, donde acampó, probablemente en las cercanías de Minden. Arminio había reunido su ejército al otro lado del río y ocurrió una escena que Tácito cuenta poderosamente, y que es el tema de un hermoso poema de Prey. Ya se ha mencionado que el hermano de Arminio, como él, había sido entrenado, siendo joven, para servir en los ejércitos romanos, pero, a diferencia de Arminio, no solo se negó a abandonar el servicio romano por el de su país, sino que luchó contra su país con las legiones de Germánico. Había adoptado el nombre romano de Flavio y había obtenido considerable distinción en el servicio romano, en el que había perdido un ojo a causa de una herida en la batalla. Cuando las avanzadas romanas se acercaron al río Weser, Arminio los llamó desde la orilla opuesta, y expresó el deseo de ver a su hermano. Flavio dio un paso adelante y Arminio ordenó a sus propios seguidores que se retiraran, y solicitó que los arqueros fueran retirados de la orilla romana del río. Así se hizo, y los hermanos, que al parecer no se habían visto desde hacía algunos años, comenzaron una conversación desde lados opuestos del arroyo, en la que Arminio preguntó a su hermano acerca de la pérdida de su ojo, y en qué batalla se había perdido, y qué recompensa había recibido por su herida. Flavio le contó cómo le habían destruido el ojo, le mencionó el aumento de sueldo que había recibido por su pérdida y le mostró el collar y otras condecoraciones militares que le habían otorgado.
Arminio se burló de estos como insignias de la esclavitud, y entonces cada uno empezó a intentar conquistar al otro. Flavio, alardeando del poder de Roma y de su generosidad hacia los sumisos, Arminio le pedía en nombre de los dioses de su patria, de la madre que los había dado a luz, y por los santos nombres de la patria y de la libertad, que no prefiriera ser el traidor a ser el campeón de su patria. Pronto procedieron a burlas y amenazas mutuas, y Flavio pidió en voz alta su caballo y sus armas para poder cruzar el río y atacar a su hermano. Ni se le habría impedido hacerlo si el general romano Estertinio no hubiera corrido hacia él y lo hubiera detenido por la fuerza. Arminio estaba en la otra orilla, amenazando al renegado y desafiándolo a la batalla. No se pensará que necesito disculparme por citar aquí las estrofas en las que Preida ha descrito esta escena, una escena que se encuentra entre las más conmovedoras, así como las más sorprendentes, que ofrece la historia. Nos hace reflexionar sobre la situación desolada de Arminio, con su esposa e hijo cautivos en manos del enemigo y con su hermano renegado en armas contra él. Allí estaba el gran libertador de nuestra raza germana, privado de toda fuente de felicidad humana, salvo la conciencia de cumplir con su deber para con su país.